Feliz sábado. Yo ya me siento parte de esta iglesia. Hemos estado compartiendo con ustedes, con los jóvenes en vigilias desde el año pasado, ¿verdad? Pero ahora ha llegado el momento de iniciar una semana completa con ustedes. Y va a ser de mucha bendición porque hemos escogido una temática muy importante que tiene que ver con la adoración y que tiene que ver con el conflicto final. Es decir, esta semana no solo vamos a aprender nosotros de notas, de ritmos, sino que vamos a hablar de un conflicto cósmico, ¿verdad? Un conflicto cósmico. Déjenme ver si estamos listos aquí. Ok, ahí estamos. Parece que está todo listo. Así que hermanos, esta semana vamos a aprender de una temática importante. Justo esta tarde ya vamos a tener el inicio de nuestra conferencia. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para que el Espíritu de Dios pueda bendecirnos desde este momento hasta el próximo sábado, cuando concluiremos nuestra semana de oración. Oremos. Padre, hacemos una pausa en la liturgia, Señor, de esta programación. Estamos cansados de escuchar a los hombres hablar y queremos, por medio de tu palabra, escuchar tu maravillosa voz. Estamos aquí, Señor, para abrir tu palabra. Y por favor, que tu Espíritu Santo nos llene de esa luz, que nos haga espirituales para entender el mensaje que viene del Espíritu. Y que esta semana de adoración, de música, de especiales, donde trazaremos la ruta por la cual tu Santo Espíritu ha estado guiando esta iglesia, que podamos, Señor, entenderlo y compartirlo con aquellos que no conocen. Ven a bendecirnos, Señor. Toca los corazones como solo tú lo sabes hacer. Pues lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de música, tenemos que ir al origen. ¿Cuál será el origen de la música? ¿Sabían ustedes que la música inclusive es más antigua que nuestro planeta? La adoración es algo que va más allá, por eso hay muchos debates, por eso hay gente que trata de explicar. Y yo les voy a decir una cosa, lo que vamos a hacer esta semana es un aporte y todo aporte es bueno, pero también insuficiente ante un gran tema como este. Incluso mientras conversaba con el pastor me decía que no solo van a tomar ustedes esta semana, sino que el mes entero se va a hablar de música aquí. Así que es muy importante que la iglesia tome a consideración el tema de la adoración y de la música. Fíjense lo que dice, por ejemplo, a Job 38:4. Aquí es Dios que está hablando con Job al finalizar ya su crisis, su prueba. Él le dice así: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo qué? ¿Dónde estaba Job cuando Dios estaba creando todo? ¿Y dónde estabas tú, mi hermano, cuando Dios creaba todas las cosas? Yo sé que parece que ha pasado mucho tiempo, pero saben, este mundo solo tiene 6,000 añitos. No son muchos realmente cuando lo vemos desde la perspectiva de la eternidad. ¿No es así? 6,000 años es poco. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le está diciendo, yo creé todas las cosas. ¿Dónde estabas tú? Pero luego menciona un detalle importantísimo respecto a la adoración. Y fíjense lo que dice en el versículo 7. Cuando alababan, ¿qué cosa? Todas las estrellas del alba. Y fíjense que él va a decir lo mismo, pero ahora con otras palabras. Y se regocijaban todos, ¿qué cosa? Nosotros entendemos que la expresión estrellas del alba es sinónimo con hijos de Dios. Las estrellas del alba que aparecen allí. ¿Qué está diciendo Dios a Job allí? Lo que Dios le está diciendo a Job es que cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, había un coro cantando alegremente por lo que Dios estaba haciendo. ¿Están conmigo? Lo que está diciéndole Dios a Job es: cuando yo estaba creando, había alabanza antes de que la tierra se formara. Cuando Dios estaba separando la luz de las tinieblas el primer día, cuando Dios estaba separando las aguas de las aguas y creó la atmósfera en el segundo día, cuando después dijo Dios, júntese el agua para acá y déjese seco esta parte, y a lo seco le llamó tierra, había alabanza.
Mientras Dios iba creando todas las cosas, había adoración celestial. Por eso la adoración va más allá de nuestra propia comprensión, porque su origen va más allá de este planeta. Cuando Dios hizo las aves y los peces en el quinto día, cuando hizo el sistema solar, el sol, la luna, los planetas, las estrellas en el cuarto día, cuando hizo al hombre, oh amados, ya Dios estaba adorando, recibiendo adoración celestial. Y miren, encontré un texto que lo compartía con el hermano Hugo, encontré un texto que me llamó mucho la atención en Sofonías, el capítulo 3, versículo 17. ¿Sabían ustedes que ese versículo dice que Dios canta? ¿Cómo será la voz de Dios? ¿Ah? No se pierdan ese concierto que tendremos los redimidos cuando Él venga por segunda vez a buscar su pueblo. Dice que Dios canta, ahí lo dice. Miren lo que dice Sofonías 3:17. Jehová está, ¿qué cosa? En medio de ti, poderoso. Él salvará. Y dice, se gozará sobre ti ¿con qué? Callará de amor. Y después dice, se regocijará sobre ti ¿con qué? ¿Cuántos quieren escuchar ese concierto de Dios mismo? En el reino de los cielos, Él entonará alabanzas. Yo quiero escuchar esa voz. ¿Saben cuando Jesús decía que había fiesta en los cielos? ¿Vieron el bautismo de esta mañana? ¿Qué dice la Biblia cuando hay bautismos en la tierra? ¿Que hay fiesta qué? Y uno dice, sí, son los ángeles tocando arpa. No, es Dios gozándose de alegría. El cielo prorrumpe en un crescendo maravilloso. Entre los seres vivientes, los querubines, los serafines, los ángeles del coro celestial. Esta semana será una semana maravillosa donde vamos a poder contemplar cómo se originó todo. Es maravilloso esto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la adoración celestial? ¿Saben que el cielo está más cerca de la tierra de lo que creemos? ¿Creen ustedes que Dios se está gozando esta mañana aquí con nosotros? Se va a gozar esta semana con nosotros aquí. Dice que Él se goza cuando su pueblo se reúne. Él se goza. ¿Saben ustedes hoy? Podrían estar haciendo otra cosa. Hoy es un buen día de negocio. Podrían estar haciendo un buen negocio hoy. Pero ¿qué hicieron ustedes hoy? Dejaron sus negocios y vinieron aquí a reunirse. ¿Creen ustedes que eso da alegría al corazón de Dios? Dice que la última generación agradará al Señor en todas las cosas. Si tú eres un hijo de Dios que te gusta agradar el corazón de Dios, esta semana es para ti. Ahora miren nuestra lectura bíblica que leyó nuestro hermano en Nehemías, el capítulo 9, versículo 6. Él menciona que el cielo todo es adoración. Fíjense, tú solo eres ¿qué cosa? Y ahora menciona los cielos. Tú hiciste los cielos. Pero después agrega otra frase interesante. ¿Y los cielos de qué? ¿Por qué dice cielo y después cielos de los cielos? Ustedes saben que esa es una verdad bíblica, que hay 3 cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Pues este que vemos aquí, ¿no? Pero dice que hay un segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El universo, el espacio, correcto. Pero dice que hay un tercer cielo arriba. ¿Cuál es? Oh, la morada de nuestro Dios. Por eso dice, tú hiciste los cielos, pero también los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Es decir, Él es la fuente de la vida. Y los ejércitos de los cielos, ¿qué hacen? Le adoran. Todo ha sido creado para la adoración a Dios. Todo, todo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos gusta tanto la música? ¿Les gusta a ustedes la música? ¿Les gusta adorar al Señor? ¿Saben por qué nos gusta adorar tanto al Señor? Miren lo que dice Génesis 1:26 referente a por qué el ser humano le disfruta tanto de la música. Dice la Biblia, y entonces dijo Dios, hagamos ¿qué cosa? Al hombre ¿a qué? Conforme a nuestra ¿qué? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabes por qué, amado, a ti te gusta tanto la música? Es porque fuimos creados a imagen de Dios. Dios disfruta la música.
Dios disfruta la alabanza. Por eso cuando Dios creó ahí al hombre, a Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz y lo hizo a su imagen, aunque imperfecta, somos la imagen de Dios. ¿Sabes por qué tienes que tratar tú bien a tu prójimo? Porque tu prójimo es la imagen de Dios. Por eso cuando tratamos bien a nuestro prójimo, ¿a quién estamos tratando bien? Por eso todo lo que hagamos a nuestro prójimo se lo estamos haciendo a quien, sea bueno o malo. El prójimo contiene. Pero pastor, aún los borrachitos que se han desvirtuado su rostro y uno los ve como la droga, como los vicios, como el pecado ha dañado todo, pero aún ellos pueden reflejar algo de la imagen de Dios. Por más lejos que una persona esté, el Espíritu Santo todavía puede llegar por esa creación a imagen y semejanza de Dios. Por eso nos gusta disfrutar de la música, porque fuimos creados a su imagen. Tenemos cosas de Dios. Por ejemplo, yo lo veo con mis hijos y los que son padres, ustedes van a entender lo que voy a decir ahora. Cuando yo puedo llevar un regalito a mis hijos, cuando los puedo proteger, cuando les puedo llevar con mi esfuerzo y mi trabajo y proveer para ellos alimentos. ¿Saben por qué me siento yo tan feliz de eso? Porque fui creado a imagen de un Dios proveedor. Esa alegría que siente Dios al darnos la lluvia, al darnos el sol, al darnos la vida, es lo que sienten los padres cuando llevan alimento para casa después de un día que, porque fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, la Biblia presenta que hubo un problema en esa creación. Y el problema no comenzó aquí en la tierra, ¿comenzó dónde? Y miren cómo lo relata Ezequiel este conflicto. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, presenta la creación de un ser que Dios creó para la música. Fíjense, en Edén, en el huerto de Dios que estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Y ahora escuchen bien esta frase. Miren esto. Esto es increíble. Dice el Señor allí por medio de Ezequiel. Los primores de ¿qué? Tamboriles. ¿Y qué más? Estuvieron ¿qué cosa? Como cuando preparados para ti, para ese ángel que estaba siendo creado en el día de tu. Ok, vamos a tratar de entender este versículo. Este versículo dice que Dios creó un ángel, pero antes de la creación de ese ángel, Dios creó otra cosa, que lo preparó antes de que él naciera. Nacer no, porque Dios no crea ángeles bebés. Él creó a un ángel poderoso. Pero antes de la creación de este querubín, ya Dios había creado ¿qué cosa? Unos instrumentos para él. Yo estaba viendo la dedicación de Joseph. Joseph fue el que dedicaron hoy. Yo me imagino que antes de que Joseph naciera, ya los padres habían estado, oye, ¿dónde va a dormir Joseph? ¿No es así? Uno con amor prepara ¿qué? Y si al papá le gusta el fútbol, seguro dijo, vamos a comprarle una pelota de fútbol, pero si todavía ni camina. Pero vamos a comprarle una pelota ¿de qué? Porque tal vez le guste al papá el fútbol. No sé si le gusta, ahí me cuenta después. Lo que quiero decir es que como un padre prepara todo para el nacimiento de un hijo, Dios preparó un ser con instrumentos para que dirigiera la adoración celestial. Fue un ser creado para la adoración. Un ser que iba a dirigir, que iba a distribuir la adoración en el cielo. Dios, de paso, Dios no hizo al diablo. Dios todo lo que hace es bueno. Dios no hizo al diablo. Dios creó un ángel maravilloso. Y la Biblia menciona entonces la creación de portador de luz, que es su traducción en español. El que portaba luz. Dios no creó al diablo como algunos piensan. Dios creó un querubín cubridor. Es decir, uno que estaba muy cerca de su trono, muy cerca de su gloria. Y lo creó, y cuando Él lo creó ya le tenía su tamboril y su arpa. Lo tenía listo ahí. Lo dotó de talentos, pero saben, Dios no solo requiere de nuestros talentos, Él requiere también nuestro corazón.
Y miren lo que dice Ezequiel 28:14. Sigue narrando lo que sucedió con este caballero. Tú, querubín grande, protector, ¿dónde te puse? Yo te puse ¿dónde? En el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Ustedes saben que la expresión querubín es un nivel de ángeles que tienen, dice, 4 alas. No era un ángel común. Y como estudiamos el santuario, por ejemplo, ¿dónde estaban los querubines en el santuario? ¿Dónde estaban? En la cubierta del arca del pacto. Esa cubierta, ¿cómo se llamaba? Propiciatorio, allí. Dice que donde la gloria de Dios se manifestaba, estos querubines estaban, ¿qué cosa? Como cubriendo la gloria de Dios. Es decir, que al ser Lucifer, portador de luz, un querubín protector, se le está diciendo, se está poniendo el lugar que él ocupaba en el cielo. En el trono de Dios, al ladito, estaba él, brindando el servicio por el cual había sido creado. Así que no era cualquier ángel. Era un ángel admirado por los otros ángeles. Era un ángel perfecto, con una vestidura que lo hacía diferenciar de todos los demás. El conflicto comenzó allí. Dice la Biblia en el versículo 15, perfecto eras, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Dios creó, amados? Algo perfecto. Dios no crea cosas malas, Dios crea cosas perfectas. Él era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue, ¿qué? Hasta que se halló, ¿qué cosa? Se halló maldad en él. O sea que él en su libertad empezó a sentir cosas que ni él mismo al principio entendía. Empezó a sentir celos, empezó a sentirse incómodo. Si yo soy tan apreciado, si yo soy tan admirado en el cielo, ¿por qué no me puedo yo sentar allí donde se sienta Jesús? Que de paso el problema fue directamente con Jesús, que antes de su encarnación tenía el nombre de Miguel en la Biblia. Ustedes lo van a encontrar en la Biblia como Miguel. Y dice el versículo 17, aquí viene el problema. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este caballero. Y de paso, hermanos, el pecado comenzó con adoración, una adoración mal dirigida. Empezó este ángel a mirarse a sí mismo. ¿Qué dice allí? Y se enalteció, ¿qué cosa? ¿Por qué causa? Hay un problema con ser muy bonito, dice ahí, ¿no? Era muy hermoso y esa hermosura le enaltecía el corazón. Eso se llama, ¿cómo, hermanos? Orgullo. El conflicto comenzó con orgullo. No comenzó con violencia, comenzó con exaltación. ¿Qué más dice? Corrompiste tu sabiduría a causa de qué? ¿Qué más tenía aparte de hermoso? Dice que era esplendoroso. Y por eso yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Amados, todo lo que se dirige hacia sí mismo se convierte en idolatría. Todo lo que no se centra en Dios. Por eso Dios no solo está preocupado por la música, sino por el corazón de los músicos. Porque el problema no siempre está en los tonos, el problema está en la intencionalidad. Y quiero aprovechar para decirle a los músicos que están aquí, a los que cantan, a los que dirigen, que debemos exaltar a Dios cuando cantamos, que debemos resaltar el mensaje y no al mensajero, que debemos procurar no gesticular excesivamente, llamar la atención sobre nosotros y esconder aquel que nos ha dado tan importante y maravilloso don para adorarle. Cuando vemos lo que está sucediendo en nuestros días, vemos mucho orgullo en la presentación de la música. Todo lo que le quita la atención a Dios se convierte en un problema para el adorador. Amados, la música no es neutra. La música nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. La música no es algo que yo puedo, o me exalta a mí o exalta al Creador. Así de simple. No hay un término medio cuando hablamos con la música. Así que, amados, el descontento que él tenía
empezó a comunicarlo con los demás ángeles y como era bien admirado, lo escucharon. Ustedes saben que muchos ángeles a Lucifer le dijeron, oye, eso que estás diciendo suena extraño, ¿por qué no hablamos con Dios eso? No, 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 no. Pero como lo respetaban, lo oían. Y sutilmente él fue sembrando una semilla de disensión también en ellos. Se conoce a él como el primer chismoso. ¿Usted le gusta el chisme? Usted sabe de quién es hijo. Porque el primer chismoso es Lucifer. Dice la palabra de Dios dice contrataciones. Esa es la palabra que usa para hablar de los chismes. Él hizo contrataciones. Se fue a sembrar semillitas. Oye, ¿viste tal cosa? Oye, mira que ese Dios, esa ley, eso, ese gobierno de Dios, eso como que no es. Yo creo que deberíamos ser libres. Somos tan inteligentes. ¿Por qué tenemos que adorarle solo a Él? Y ese descontento se fue regando por todo el cielo hasta que Apocalipsis menciona que hubo una ¿qué? Apocalipsis 12:7, vamos a leerlo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Y algunos piensan que es que se agarraron a espadazos los ángeles. Hermanos, es una forma de decir, esta batalla no fue de violencia. Ustedes se imaginan allí a los ángeles con espadas como tratan, yo veo las caricaturas que le hacen a los niños. Mis hijitos estaban viendo una caricatura y vi que los ángeles estaban peleando. Yo le dije, eso no fue una pelea de lucha de fuerza, porque Satanás no está peleando ni puede pelear contra Dios. Es una lucha de ideas. Es una rebelión del gobierno de Dios. Esa batalla entre ¿quién? ¿Quién aparece allí? Miguel. ¿Quién dijimos que es Miguel? La palabra, el nombre, no sé si alguien se llama Miguel, pero el nombre Miguel significa quien es como Dios. Eso significa Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Hubo una batalla de ideas en el cielo y dice la Biblia que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El conflicto comenzó con adoración en el cielo. Ellos fueron echados y luego el versículo 9 agrega, y fue lanzado ¿quién? Fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta palabra engaño es muy importante que la entendamos por lo que estamos estudiando esta semana y por lo que estamos viviendo este año. Saben que el engaño comenzó con él. Engañó, amados, a los ángeles. Engañó a nuestros primeros padres. No es cualquier engañador, es sutil. Y a medida que nos acerquemos al final de la historia de este conflicto, tendremos que pedir más discernimiento del Espíritu Santo porque vendrán muchos engañadores. El engaño aumentará a tal manera, y lo vamos a descubrir esta semana, de qué manera el enemigo está engañando, porque habrá una adoración falsa. Oh, amados, dice que no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque no hay lugar en el cielo para el orgullo. No hay lugar en el cielo para la exaltación propia. No hay lugar en el cielo para aquellos que quieren brillar con luz propia. El tema del orgullo, a veces no le prestamos atención en la iglesia, pero es un problema que de paso es lo que surge a otros muchos pecados que existen. Voy a decirlo de esta manera, todo pecado tiene su raíz en el orgullo. Ponte a analizar los mandamientos. No robarás. ¿Por qué querías eso? Está en el orgullo. No codiciarás. ¿Por qué estabas codiciando? Porque lo quieres para ti. ¿Por qué hablas mal del otro? Porque al hablar mal del otro te sientes tú mejor que ese otro. Todos los pecados surgen con el orgullo. Y por eso no se halló lugar para esta rebelión en el cielo. Y tristemente, aunque visitó otros mundos no caídos, otros hijos de Dios, fue aquí en el planeta Tierra el único lugar donde fue bienvenido. Y a veces juzgamos a Eva, nuestra madre, o a Adán, porque Adán estaba tan enamorado de Eva que no le importó.
también cometer el mismo error que ella. Y decimos, ¿por qué lo hicieron? Pero saben, amados, cuando analizamos nuestra vida nos damos cuenta que tal vez nosotros habríamos hecho lo mismo que ellos hicieron. Revisa tu corazón. El conflicto no es solo cósmico, el conflicto está aquí, en tu corazón. Revisa tu corazón, revísalo. Vas a ver que hay días que no quieres saber nada de leer la Biblia. Hay días que te dicen, ¿para qué vas para esa iglesia? ¿Para qué vas a cantar? Mira cómo tú eres. El conflicto está aquí. Amados, y con la entrada ustedes saben que el engañador no le apareció como querubín a nuestros padres, sino que se le apareció como ¿qué? Usando el engaño, el disfraz. Los teólogos no se ponen de acuerdo si es que el diablo se metió en una serpiente o él se hizo serpiente. Hay una discusión ahí, pero eso es lo de menos. La cosa es que no apareció como él es, porque Satanás nunca va a aparecer como tú lo esperas. Ustedes saben que al diablo le gusta que la gente piensa que él es otra cosa. Pregúntale a la gente, a tus amigos, ¿cómo es el diablo? Te va a decir que cacho, que verdad, que un tenedor grandote. Te va a decir que tiene cola. ¿Sabes por qué al diablo le gusta es que la gente lo vea así? Para que cuando él te viene de otro lado, tú no lo puedas ver. El diablo está más cerca de nosotros que lo que creemos. Tal vez está solo un botón del celular. Está en alguna comida que comemos, en algún programa que vemos, en alguna música que escuchamos, disfrazado de tantas cosas aparentemente buenas. Y con la entrada del pecado de nuestros primeros padres que vino, oh amados, todo lo que estamos sufriendo, llevamos 6,000 años sufriendo. ¿Por qué mueren los inocentes? Niños que sufren, hospitales llenos de gente enferma. ¿Qué es lo que pasó? Pues la rebelión entró aquí y tenemos 6,000 años aquí. Ya estoy finalizando, iglesia. Lo demás lo vamos a concluir en la tarde. Pero cuando vamos al final de la historia, fíjense cómo va a acabar todo esto. Apocalipsis 13 menciona que antes de que Cristo venga, el mundo será dividido en dos grupos. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. ¿Han oído ustedes de la bestia, de las bestias de Apocalipsis 13? Lo vamos a estudiar esta semana. Miren lo que dice el versículo 13, Apocalipsis 13:13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué cosa? Tiene que ver el desenlace final del conflicto con adoración. Hace que los moradores de ella le adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué cosa? Miren, así en resumen, Apocalipsis 13 es el surgimiento de dos bestias. Una sube de la tierra, una sube del mar. Una representa el poder religioso, otra representa el poder político del Estado. Ustedes saben que la Biblia menciona que la política nunca se debe mezclar con la religión. Eso es bíblico, ese principio, la política por allá, la religión por acá. Pero la Biblia dice que al final del tiempo, y ya ha sucedido en la historia, la política se va a mezclar ¿con qué? Con la religión. Va a haber legislaciones. Este capítulo habla de una ley que se va a aprobar para que la gente sea forzada a la adoración de una manera, bajo pena de muerte. La bestia que surge de la tierra le da el poder a la otra bestia que es el poder religioso y se va a obligar a grandes y pequeños. Lo vamos a estudiar esta semana, pero le estoy dando un resumen de este versículo. Lo que está diciendo es que vamos a llegar a un tiempo donde el mundo tendrá que decidir si adora a Dios o adora a la bestia, si recibe el sello de Dios o la marca de la bestia. Y fíjense, por ejemplo, un capítulo después, o déjenme mostrarles esto. ¿Saben? Va a haber adoración falsa, adoración obligada, adoración sin entender, solo emoción. Al final de la historia habrán solo dos grupos. Y luego Apocalipsis 14, un capítulo después, se presenta otro grupo. ¿Quiénes son estos? Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y ¿qué? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más hay que hacer? Adoración. ¿A quién?
El que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo que este versículo está diciendo es que hay un grupo que va a adorar a la bestia en un día incorrecto y hay otro grupo que va a adorar al que hizo las cosas. Unos adoran al sol, otros adoran al creador del sol. ¿Están conmigo hasta aquí? Lo que está diciendo ese versículo, amados, es que el final de este conflicto terminará en una decisión personal. ¿Adoramos a Dios o nos adoramos a nosotros mismos? Cuando Cristo vuelva, solo habrán dos coros: el coro de Babilonia y el coro del Cordero. Dios está buscando lealtad más que talento. Señor, mi adoración te pertenece. ¿Te gustaría decirle eso al Señor? La pregunta que quiero dejarte contigo esta mañana es: ¿a quién has decidido adorar? ¿Al creador de todas las cosas o al rebelde de todas las cosas? Si es a Dios, déjame decirte que Dios también te está buscando. Cuando Jesús se paró enfrente de la samaritana, le dijo: la hora es y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y después agrega: y a tales adoradores Él está buscando. Dios está buscando gente para su coro. Todos aquellos que queramos cantar en ese coro, pongámonos en pie y presentemos nuestro corazón a Dios a través de una oración. Permítanme orar. Eterno Padre Celestial, estamos entendiendo algunas cosas importantes referente al conflicto y a la adoración. Sabemos que este conflicto ya está llegando a su final, que este mundo quedará dividido en dos grupos. Nosotros queremos adorarte a ti sobre todas las cosas. Nuestro corazón te pertenece. Ven a bendecirnos esta semana. Ven a estar con nosotros esta tarde. Bendícenos esta semana, que podamos aprovechar el tiempo de estudiar, de prepararnos para este conflicto y que podamos, Señor, ser parte del coro que te alabará por la eternidad. Esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.